El primer ministro encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamacue, ha presentado ante el Pleno de la Cámara de los Diputados varios proyectos de leyes elaborados por el Gobierno y las propuestas de ratificación de los acuerdos de cooperación suscritos con los países amigos para su aprobación, si procede, por el Parlamento Nacional. República de Guinea Ecuatorial, Cámara de los Diputados. Excelentísimo señor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, me cabe el honor de solicitar la comparecencia de Vuestra Excelencia ante el Pleno de la Cámara de los Diputados para el próximo lunes, día 9 de noviembre de 2020 a las 11 horas de la mañana, en la sede de esta institución parlamentaria en esta capital, al objeto de presentar los proyectos de leyes y otras disposiciones enviados por el Gobierno para su estudio y aprobación, si procede. Se trata de 1. Proyecto de ley sobre la liquidación de los presupuestos generales del Estado del ejercicio económico 2019. 2. Informe de la ejecución del presupuesto general del Estado al 30 de junio del año 2020. 3. Proyecto de ley de los presupuestos generales rectificativos del 2020. 4. Proyecto de reforma de la ley de la nacionalidad. 5. Proyecto de ley del Código Penal de Guinea Ecuatorial. 6. Proyecto de ley de adopción de menores en la República de Guinea Ecuatorial. 7. Acuerdo de cooperación en el dominio de la defensa entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía. 8. Acuerdo marco de cooperación económica, cultural, científica y técnica entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. 9. Acuerdo entre la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en materia de servicios aéreos. 10. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre exención mutua de los requisitos de visados de entrada. 11. Acuerdo marco entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República de Indonesia sobre la cooperación y consultas bilaterales. 12. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República de Indonesia sobre exención recíproca de requisitos de visados de entrada para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. 13. Acuerdo marco de cooperación económica, comercial, cultural, científica y técnica entre la República de Guinea Ecuatorial y la República de Nicaragua. 14. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre supresión recíproca de visado para los titulares de los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios. 15. Acuerdo de cooperación en materia educativa entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 16. Convenio de reconocimiento de estudios, certificados, títulos o diplomas de educación universitaria entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. 17. Acuerdo de cooperación técnica aeronáutica entre la República de Guinea Ecuatorial y la República Bolivariana de Venezuela. 18. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República de Turquía relativo a la supresión recíproca de visados para los titulares de los pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicios y especiales. Malabo, 5 de noviembre de 2020, por una Guinea mejor el presidente. Se remite al excelentísimo señor primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa. Copia al excelentísimo señor viceprimer ministro segundo del Gobierno encargado de relaciones con el Parlamento y asuntos jurídicos. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísimas señoras miembros de la mesa de esta Cámara,
honorables portavoces de los grupos Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y Grupo La Coalición, sus señorías diputados aquí presentes todos. Una vez más, me encuentro ante este alto órgano del Estado en mi calidad de primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa para presentar diversos proyectos de leyes y propuestas de ratificación de varios acuerdos suscritos por Guinea Ecuatorial con diferentes países, que más abajo tendré el honor de presentarles. Los proyectos de disposiciones legales y acuerdos son: 1. Proyecto de reforma en la ley reguladora de la nacionalidad ecuatoguineana. 2. Proyecto de la ley del Código Penal. 3. Proyecto de ley que pretende regular la adopción de menores. 4. Proyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado del ejercicio económico 2019. 5. El informe de ejecución de los presupuestos generales del Estado al 30 de junio de 2020. 6. Proyecto de ley ratificativo en los presupuestos generales del Estado de este ejercicio 2020. Y 7. Varios acuerdos, como ha indicado el honorable diputado que me ha precedido en esta tribuna de oradores. Entrando en materia, 1. El proyecto de reforma en la ley reguladora de la nacionalidad ecuatoguineana. Debo indicar que la presente iniciativa de reforma de ley de la nacionalidad ecuatoguineana se justifica por la necesidad de subsanar las lagunas que se manifiestan en la Ley número 3/2011, de fecha 14 de julio, reguladora de la nacionalidad ecuatoguineana, ya que ésta aborda insuficientemente cuestiones que exigen especial tramitación y mención en dicha ley, como son los supuestos de naturalización y aquellos que contemplan la posibilidad de recuperación de la nacionalidad ecuatoguineana tras haber sido perdida, las cuestiones que responden al mandato constitucional de protección de la familia, así como todo lo relativo a la observancia del derecho internacional. En este sentido, las innovaciones que añade el presente proyecto de reforma son: 1. Se establecen las condiciones exigibles para los supuestos de naturalización. 2. Se equiparan los derechos de los hijos adoptados a los derechos de los hijos biológicos. 3. Se flexibilizan las condiciones de naturalización de los cónyuges y parientes consanguíneos de ecuatoguineanos. 4. Se extiende la condición de ecuatoguineanos a los nacidos en Guinea Ecuatorial cuyos progenitores proceden de países en los que rige el principio de ius soli. Este principio es un término latino. Ius soli significa derecho de tierra. Estados Unidos, en su legislación, indica que cualquier extranjero que haya nacido en padres extranjeros, que hayan nacido en el suelo de Estados Unidos, ese tiene la nacionalidad de facto americana. Es el principio de ius soli. Yo he nacido en esta tierra, por lo tanto tengo los derechos de nacionalidad. 5. Se consagra el carácter vinculante de las solicitudes que resultan del ejercicio de derecho de opción o del derecho de recuperación. 6. Se reduce sensiblemente el periodo necesario de residencia para solicitar la nación ecuatoguineana. El proyecto de ley de reforma en la ley sobre la nacionalidad ecuatoguineana presenta la siguiente estructura: exposición de motivos, capítulo primero de la nacionalidad ecuatoguineana, capítulo segundo de la nacionalidad ecuatoguineana de origen, capítulo tercero de la adquisición de la nacionalidad ecuatoguineana por naturalización, sección primera del derecho de opción, sección segunda de la residencia, sección tercera de la carta de la naturaleza, sección cuarta de la pérdida de la nacionalidad, capítulo quinto de la recuperación de la nacionalidad ecuatoguineana, capítulo sexto de la eficacia de caducidad de la concesión, capítulo séptimo de la doble nacionalidad, 3 disposiciones transitorias, una disposición adicional, una disposición derogatoria, una disposición final. 2. Proyecto de ley del Código Penal. El Código Penal vigente en nuestro país es de aplicación supletoria,
Todo el mundo conoce que después del cambio del 3 de agosto, en 1980, se publicó un decreto ley que permitía la utilización de normativa española de antes de la independencia porque carecíamos de normas en los sectores diversos. Entre ellos está precisamente este del Código Penal, ya que se trata del Código Penal en vigencia antes de nuestra independencia. En ese sentido, se comprende que es absolutamente necesario elaborar un Código Penal propio más acorde a nuestra realidad social y constitucional. El vigente Código Penal no solamente ya no da respuestas satisfactorias a los problemas propios de una sociedad en constante evolución como la nuestra, sino que además, para su elaboración, el legislador de la época se inspiró en la sociedad española y, por ese motivo, el proyecto de ley del Código Penal que hoy se presenta en esta Cámara de Diputados no es solo oportuno, sino absolutamente necesario. Para su elaboración se ha tenido en cuenta los principios y valores que emanan de nuestra ley fundamental, los cuales este nuevo Código Penal tiene la vocación de proteger, como es el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad individual y colectiva, la igualdad en el más amplio sentido y en todas sus expresiones, la economía de mercado, la protección del patrimonio tanto público como privado, el medio ambiente, la defensa nacional y la seguridad del Estado. Este proyecto de ley se estructura como sigue. Tiene un preámbulo. En el primer libro constan las disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las faltas, título primero de los delitos y faltas, capítulo primero de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, sección primera de las circunstancias que eximen de la responsabilidad penal, sección segunda de las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal, sección tercera de las circunstancias que agravan la responsabilidad penal, sección cuarta de la circunstancia mixta, título segundo de las personas responsables de los delitos y faltas, capítulo primero de las personas penalmente responsables de los delitos y faltas, capítulo segundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, capítulo tercero de las personas civilmente responsables de los delitos y faltas, título tercero de las penas, capítulo primero de las penas en general, capítulo segundo de las privativas de libertad, sección primera de la prisión permanente, sección segunda de la prisión menor, medio y menor, sección tercera del arresto mayor y menor, capítulo tercero de las penas privativas de otros derechos, sección primera de la pérdida de nacionalidad, sección segunda de la inhabilitación, sección tercera de la suspensión del permiso de conducir, sección cuarta de la interdicción civil, sección quinta del decomiso, sección 6 del alejamiento, sección 7 de la disposición común, capítulo cuarto de la pena de cierre, capítulo quinto de la pena de disolución, capítulo sexto de la pena de multa, título cuarto de las reglas generales para la aplicación de las penas, título quinto de las formas alternativas de ejecución de las penas, capítulo primero de la suspensión de la ejecución de las privativas de libertad, capítulo segundo de la situación de las penas privativas de libertad, sección primera del trabajo social, sección segunda de la multa, sección tercera disposiciones comunes, sección cuarta de la expulsión, capítulo tercero de la libertad condicional, capítulo cuarto de la responsabilidad personal subsidiaria, capítulo quinto disposiciones comunes, título sexto de la responsabilidad civil y de las costas procesales, capítulo primero de la responsabilidad civil, sección primera de la restitución, sección segunda de la reparación, sección tercera de la indemnización, sección cuarta disposiciones comunes, capítulo segundo de las costas procesales, capítulo tercero de la prelación de deudas, título séptimo de la extensión de la responsabilidad penal y de sus efectos, capítulo único de las causas que exigen la responsabilidad penal, sección primera del perdón del ofendido, sección segunda de la amnistía, sección tercera del indulto, sección cuarta de la prescripción de los delitos y las faltas, sección quinta de la prescripción de las penas, título octavo
de la cancelación de antecedentes penales, libro segundo de los delitos y sus penas, título primero de los delitos contra la comunidad internacional, capítulo primero de los atentados contra el derecho de gentes, capítulo segundo de la piratería, capítulo tercero de los atentados contra la seguridad de la navegación aérea y marítima, capítulo cuarto del genocidio, capítulo quinto de los atentados contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, capítulo sexto del tráfico ilícito de personas, capítulo séptimo, disposición común. Título segundo, delitos contra la seguridad exterior del Estado. Capítulo primero, de los actos que comprometen la paz y la defensa nacional. Capítulo segundo, de la traición. Capítulo tercero, disposición común. Título tercero, delitos contra la seguridad del interior del Estado. Capítulo primero, de los atentados contra el jefe de Estado. Capítulo segundo, de los atentados contra los órganos constitucionales. Capítulo tercero, del quebrantamiento del orden constitucional. Capítulo cuarto, de la rebelión. Capítulo quinto, del terrorismo y de su financiación. Capítulo sexto, disposición común. Título cuarto, delitos contra el orden público. Capítulo primero, de la sedición. Capítulo segundo, de los atentados contra la autoridad. Capítulo tercero, del ejercicio abusivo de derechos fundamentales. Capítulo cuarto, del ejercicio abusivo del poder público. Capítulo quinto, de la generación de riesgos. Capítulo sexto, de la imprudencia punible. Capítulo séptimo, de los atentados contra la salud pública. Capítulo octavo, de los atentados contra la seguridad del tráfico vial. Capítulo noveno, de las propagandas ilegales. Capítulo décimo, de la extradición y tráfico de órganos. Capítulo 11, de los atentados contra el sentimiento religioso. Capítulo 12, de las exhumaciones e inhumanaciones ilegales y de la violación de sepulturas. Capítulo 13, de la pornografía infantil. Título quinto, de las falsedades. Capítulo primero, de la adquisición indebida de la nacionalidad ecuatoguineana. Capítulo segundo, de la usurpación de funciones, uso indebido de títulos e intrusismo profesional. Capítulo tercero, de la falsificación de moneda, títulos de valor y de crédito. Capítulo cuarto, de la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles. Capítulo quinto, de la falsificación de documentos privados. Capítulo sexto, disposición común. Título sexto, de los delitos contra la administración pública. Capítulo primero, de la prevaricación. Capítulo segundo, del abandono del destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. Capítulo tercero, de la desobediencia y denegación de auxilio. Capítulo séptimo, de los delitos relativos a la corrupción. Capítulo primero, de la comisión del deber de transparencia. Capítulo segundo, del cohecho. Capítulo tercero, de la malversación de caudales públicos. Capítulo cuarto, de los fraudes y exacciones ilegales. Capítulo quinto, del tráfico de influencias. Capítulo sexto, de los fraudes a Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Título octavo, de los delitos contra la Administración de Justicia. Capítulo primero, de la prevaricación judicial. Capítulo segundo, de la acusación y denuncias falsas. Capítulo tercero, del falso testimonio. Capítulo cuarto, el del desacato a la autoridad judicial y del quebrantamiento de condena. Capítulo quinto, de la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional. Título noveno, de los delitos relativos al orden socioeconómico. Capítulo primero, de los atentados contra el derecho al trabajo. Capítulo segundo, del tráfico ilícito de migrantes. Capítulo tercero, de los atentados contra la propiedad intelectual e industrial. Capítulo cuarto, del blanqueo de capitales. Capítulo quinto, de la evasión de capitales. Capítulo sexto, de los atentados contra las reglas del mercado y los derechos de los consumidores. Capítulo séptimo, de los atentados contra el régimen de las sociedades. Capítulo octavo, de las insolvencias fraudulentas. Capítulo noveno, de la receptación. Capítulo décimo, de la usura. Capítulo 11, del préstamo ilegal. Título décimo, de los delitos relativos al ecosistema, a la ordenación del territorio y al patrimonio histórico. Capítulo primero, de los atentados contra el medio ambiente. Capítulo segundo, de los atentados contra la flora y fauna. Capítulo tercero, de los atentados contra la ordenación del territorio. Capítulo cuarto, de los atentados contra el patrimonio histórico. Título 11, delitos contra las personas. Capítulo primero, del homicidio. Capítulo segundo, del asesinato. Capítulo tercero, del aborto. Capítulo cuarto, del tráfico de menores. Capítulo quinto, de las lesiones. Capítulo sexto, de las lesiones al feto. Capítulo octavo,
Séptimo, perdón de la violencia de género. Capítulo octavo, de la manipulación genética indebida. Capítulo noveno, de la desprotección a la infancia. Capítulo 10º, de los delitos contra la libertad y seguridad. Capítulo primero, de la trata de personas. Capítulo segundo, de la denegación ilegal. Capítulo tercero, del secuestro. Capítulo cuarto, de las amenazas. Capítulo quinto, de la extorsión. Capítulo sexto, de las ocasiones. Capítulo séptimo, de las torturas. Título 13, de los delitos contra la libertad sexual. Capítulo primero, de la violación. Capítulo segundo, de la explotación sexual de las personas. Capítulo tercero, del acoso sexual. Título 14, de los delitos relativos a la falta de solidaridad. Capítulo único, de la omisión del deber de socorro. Título 15, de los delitos contra el honor. Capítulo único, de las calumnias. Título 16, de los delitos contra la privacidad. Capítulo primero, del descubrimiento y revelación de secreto. Capítulo segundo, del allanamiento de domicilio. Título 17, de los delitos relativos a las relaciones familiares. Capítulo primero, de los matrimonios ilegales. Capítulo segundo, de los atentados contra la filiación de las personas. Título 18, de los delitos contra el patrimonio y de las defraudaciones. Capítulo primero, de los hurtos. Capítulo segundo, de los robos. Capítulo tercero, de la utilización ilegítima de vehículos a motor. Capítulo cuarto, de la usurpación. Capítulo quinto, de las estafas. Capítulo sexto, de la apropiación indebida. Capítulo séptimo, de los daños. Capítulo octavo, disposiciones comunes. Libro tercero, de las faltas y sus penas. Título primero, de las faltas contra los intereses generales. Capítulo primero, del ultraje. Capítulo segundo, de los desacatos. Capítulo tercero, de la denegación de asistencia al sistema estadístico nacional. Capítulo cuarto, de la posesión ilegal de municiones. Capítulo quinto, de la carencia de seguro de responsabilidad civil. Capítulo sexto, de la denegación de auxilio. Capítulo séptimo, de la infidelidad, de la custodia de documentos y de la violación de secretos. Capítulo octavo, de la malversación de caudales públicos. Capítulo noveno, de la obstrucción a la justicia. Capítulo décimo, de la realización arbitraria del propio derecho. Capítulo 11, de la simulación de delito. Capítulo 12, del blanqueo de capitales. Capítulo 13, de los atentados contra el régimen de las sociedades. Y capítulo 14, de los atentados contra animales domésticos. Título segundo, de la falta contra las personas. Capítulo primero, del incumplimiento de los deberes familiares. Capítulo segundo, de las lesiones. Capítulo tercero, de la detención ilegal. Capítulo cuarto, de las injurias. Título tercero, de las faltas contra la propiedad y el patrimonio. Capítulo primero, de los hurtos. Capítulo segundo, de las defraudaciones y una disposición adicional única con las consabidas disposiciones derogatorias y la final. Tercero, el proyecto de ley que pretende regular la adopción de menores. El proyecto de ley que pretende regular la adopción de menores se justifica por su vocación de dar cobertura legal a una realidad jurídica que se registra en nuestra sociedad, cual es la adopción de menores por vía del hecho. La presente regulación debe efectuarse debido a la obsolencia de los mecanismos y la reglamentación de esta función recogidas en nuestro Código Civil, puesto que datan de la época colonial. Por ello, dicha regulación debe ser actualizada conforme a los principios de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de conformidad con nuestra propia Constitución. Este proyecto de ley, para cuya solicitud de aprobación se presenta aquí, hoy en esta Cámara de Diputados, reforma el actual sistema de adopción establecido en el Código Civil, de manera que constituye a grandes rasgos la introducción de modificaciones en el derecho familiar. Este instrumento legal pretende a.
establecer mecanismos ágiles, eficientes y eficaces a fin de garantizar el derecho de los niños a vivir en el seno de una familia adoptiva, en caso de no poder ser cuidados y educados por su propia familia biológica. B. Simplificar los trámites de adopción, reforzar las garantías y mecanismos de control público con el fin de evitar la desnaturalización de esta función de adopción. C. Actualizar las disposiciones normativas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan la adopción conforme a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Está el Tratado de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas y la de la Unión Africana en ese sentido. Como debe ser, el proyecto de ley establece los tipos de adopción, los requisitos que inexorablemente tiene que cumplir el adoptante, los procedimientos y la tramitación exigida para hacer efectiva la adopción internacional en su caso. Este proyecto de ley se ha configurado de la siguiente manera: una exposición de motivos, el título primero sobre la adopción, el capítulo primero, disposiciones generales, capítulo segundo, proceso de adopción, capítulo tercero, de la adopción simple, capítulo cuarto, nulidad e inscripción, título segundo, de la adopción internacional, capítulo primero, efectos de la adopción concedida en el extranjero, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. Pasamos al bloque de disposiciones del sistema económico nacional. Primero, el proyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado del ejercicio económico 2019. La liquidación del presupuesto del Estado al que nos referimos tuvo lugar en un contexto caracterizado por una revisión a la baja de los ingresos, recorte de gastos y reducción de la financiación externa en el marco de la rectificación del presupuesto inicial 2019, motivada por el rápido deterioro de los indicadores macroeconómicos, con la persistente caída en la producción de hidrocarburos y la atonía registrada en el sector de construcción, principal motor de nuestra economía. En consecuencia, la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2019 se ha saldado con un resultado positivo de 129.392 millones de francos cefas, es decir, 1,85% del Producto Interior Bruto, frente al superávit de 7.577 millones, 0,14% del Producto Interior Bruto registrado en el año 2018. Al final del 2019, la recaudación de ingresos presupuestarios alcanzó la cifra de 1.240.533 millones francos cefas, de los cuales 983.700 millones constituyen ingresos petroleros y 256.834 millones corresponden a los ingresos no petroleros. Por su parte, los gastos públicos al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a 1.111.142 millones de francos cefas, de los cuales 771.362 millones de francos cefas corresponden a gastos corrientes y 339.780 millones de francos cefas a gastos de inversión pública. 5. El informe de ejecución de los presupuestos generales del Estado al 30 de junio de 2020. Al 30 de junio los ingresos totales se cifran en 459.319 millones de francos cefas. Esta cifra representa el 79% de las inversiones del semestre y un 24% por debajo de la recaudación del mismo periodo en el ejercicio 2019, arrastrado por la caída de los ingresos petroleros en un 30% y del comercio exterior en un menos 52%. Queremos decir que el comercio exterior disminuyó notablemente. Por su parte, los gastos al 30 de junio ascienden a 508.127 millones de francos cefas y representan una ejecución del 91% de las inversiones, en línea con la política de racionalización y reasignación de gastos públicos adoptada por el Gobierno para afrontar la pandemia en un contexto de agotamiento de recursos. Por ello, la letra de financiación se cifra en menos 43.227 millones de francos cefas, lo cual constituye el déficit fiscal del periodo, frente a unas previsiones de superávit de 44.784 millones, equivalente al 0,4% del Producto Interior Bruto.
6. El proyecto de ley rectificativo de los presupuestos generales del Estado para este ejercicio 2020. Debemos señalar que el presupuesto rectificativo se debe a dos situaciones coyunturales. 1. La caída del precio del barril del crudo y 2. La persistente crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Sus señorías, el decreto número 42/2020 de fecha 31 de marzo, por el que se declara el estado de alarma sanitaria y se dictan medidas cautelares para la prevención, contención y control de la pandemia del nuevo coronavirus en la República de Guinea Ecuatorial, paralizó el normal funcionamiento de la actividad económica del país. Todos lo estamos viviendo. No ha habido circulación, no hay circulación, los aviones no pueden venir normalmente, los barcos no pueden venir normalmente, por lo tanto la actividad económica queda solamente lo poco que podemos hacer aquí dentro. Para contener la propagación de la epidemia del coronavirus, el Gobierno ha ido adoptando medidas extraordinarias de limitación de la movilidad de las personas y cese de una parte importante de la actividad productiva. Como en otras economías, estas medidas están incidiendo negativamente sobre la actividad económica del país. Estamos en un contexto de elevada incertidumbre sobre la persistencia de la pandemia y de riesgos crecientes para la economía mundial. Estas medidas de restricción sanitaria en vigor desde el mes de marzo casi han paralizado la actividad económica, así como la vida cotidiana de la población, con el consiguiente deterioro de la actividad económica. En este contexto, el crecimiento caería en un 8,9% en lugar de lo previsto 1,6% previsto en la redacción de la ley inicial de los presupuestos generales del 2020. El deterioro de los indicadores macroeconómicos tiene como causas la fuerte caída de los precios internacionales del precio del petróleo y las consecuencias de la parálisis de la actividad económica durante el periodo de confinamiento, arrojando un crecimiento revisado de menos 8,9% en este año 2020, en lugar de lo que se había previsto de menos 1,6% inicialmente. Dicho con otros términos más simples, la estimación de la recaudación de los ingresos no petroleros tributarios se presenta menos de lo esperado, debido a la reducción más pronunciada de la actividad económica proyectada para el 2020, que corresponde a la mayor caída en estos años. Venimos sufriendo una crisis desde el año 2014, pero la que ha llegado al 2020 está muchísimo más pronunciada. A su vez, los ingresos petroleros esperados para el año 2020 caen un 22% respecto de la recaudación realizada en el año 2019, producto de una congelación de la demanda internacional del crudo debido a la desaceleración de la producción mundial propiciada por el COVID-19. La ejecución del presupuesto al segundo semestre del año 2020 se concluyó con un déficit de 43.227 millones de francos cefas frente al superávit de 224.908 millones de francos cefas registrado en el mismo periodo del año 2019. Ingresos. Al 30 de junio, los ingresos totales se cifran en 459.319 millones de francos cefas. Esta cifra representa el 76% de las previsiones del semestre y se sitúa en un 28% por debajo de la recaudación del mismo periodo 2019, arrastrado por la caída de los ingresos petroleros en un 34% y del comercio exterior en un menos 52%. Ingresos no petroleros. La recaudación de los ingresos no petroleros se sitúa en 115.117 millones de francos cefa frente a una previsión de 161.556 millones de francos cefa, lo que supone un 71% en las previsiones del periodo. Este comportamiento está explicado principalmente por la débil realización de los ingresos no petroleros tributarios, en un 63%, mermado por la caída del impuesto sobre el comercio exterior, cuya recaudación ha sido de tan solo 33% de las previsiones del periodo,
impuestos solo un 5% y otros impuestos que están al 78% en las previsiones por las medidas de confinamiento del coronavirus. Todos estos datos nos demuestran que las medidas del coronavirus en el país han provocado una caída bruta, drástica, insostenible de la producción económica nacional, lo cual obliga al Gobierno a adoptar una política económica de restricción total de gastos. Mientras que los ingresos no petroleros tributarios se han ejecutado al 91% de las previsiones, mejorado por los ingresos patrimoniales, tasas administrativas y otros derechos. El comportamiento de cada figura impositiva se detalla en los cuadros que presentará la delegación del Ministerio de Hacienda en la comisión correspondiente parlamentaria, como ha indicado el presidente, que va a reunirse inmediatamente. Ingresos petroleros. Los ingresos petroleros en este segundo trimestre se cifran en 344.202 millones de francos cefas, lo que supone un 77% de las previsiones por la caída del precio y producción de los hidrocarburos. B. Gastos. Los gastos al 31 de junio ascienden a 502.546 millones de francos cefas y representan una ejecución del 90% de las previsiones, en línea con la política de racionalización y reasignación de gastos públicos adoptada por el Gobierno para afrontar la pandemia en un contexto de agotamiento de recursos. Queremos decir con eso de que hemos tenido que hacer esfuerzos de reducción en diferentes capítulos presupuestarios para alimentar la cuenta abierta para las atenciones del coronavirus. Como saben, cuando ustedes aprobaron el presupuesto en este Parlamento, no estaba previsto el presupuesto, la asignación para el coronavirus. Y como el Gobierno tenía que hacer frente a esta situación, como exitosamente se está demostrando, tuvimos que rascar paredes para nutrir ese capítulo de gastos del coronavirus, sacándolo de otros sitios. Gasto de personal. Los gastos de personal se han ejecutado por debajo de las previsiones, cifrándose en 86.382 millones de francos cefas frente a una previsión de 95.524 millones y superior al 1% de la ejecución del mismo periodo en 2019. Gastos de bienes y servicios. La ejecución de gastos por este concepto se ha situado en 169.574 millones de francos cefas, un 91% de las previsiones y 5% por encima del gasto registrado en 2019. Subsidios y transferencias. Los gastos realizados por este concepto se han cifrado en 67.189 millones de francos cefas frente a las previsiones de 81.575 millones, es decir, esta cifra ha constituido un ahorro del 18%. 2. Gastos de inversión. Durante el segundo trimestre de 2020, el Gobierno ha registrado un total de 155.433 millones de francos cefas para la financiación de varios proyectos de interés económico y social, frente a una previsión de 228.765 millones de francos cefas, representando una ejecución del 97% de las previsiones. Financiación. El importe total registrado en este capítulo de financiación se cifra en menos 43.227 millones de francos cefas frente a unas previsiones de superávit de 44.784 millones de francos cefas y equivalente al 0,8% del Producto Interior Bruto. Los desbloqueos registrados durante el periodo se cifran en 192.640 millones de francos cefas, de los cuales 70.923 millones corresponden a los empréstitos externos y 121.717 millones al recurso de endeudamiento doméstico. Por su parte, las amortizaciones de la deuda corriente han sido de 134.184 millones y la reducción neta de atrasos internos ha alcanzado los 42.625 millones de francos cefas. El Gobierno quiere aclarar en este alto escenario de la Cámara de Diputados que efectivamente cuando decimos que Guinea Ecuatorial no tenemos deuda externa, sino hay una deuda interna, la cual el Gobierno ha mandado a auditar
porque se habla de millones de francos cefas que el gobierno debe a las empresas. Pero para que esto sea realmente cierto, se ha mandado una auditoría y nos estamos dando cuenta de que los presupuestos inflados que suponían ciertas obras, se va a llegar a la conclusión del monto final de esta deuda. Paralelamente, habrá que hacer también una auditoría fiscal a todas las empresas para ver si ellos cumplieron con sus obligaciones en el fisco. De esta manera, lo que tenga que pagar el gobierno se va a reducir. También hay otros compromisos que se cifran. Ahora mismo el gobierno ya tiene comprado las acciones del CCI Bank y el CCI Bank va a pasar a pertenecer ahora al Estado ecuatoriano al 100%. El gobierno, como no puede hacer negocios, tendrá que buscar socios, se invita a los nacionales que quieran para que puedan invertir en ese sentido. Financiación y conclusiones. Con el objetivo de continuar la consolidación fiscal y asegurar el financiamiento del presupuesto en la difícil coyuntura y entorno económico en el que nos hallamos, es necesario que el Gobierno continúe con la implementación de reformas económicas y financieras, así como el programa SAF, concluido con el Fondo Monetario Internacional. Principales resultados de esta revisión que se ha hecho. Como resultado, el presupuesto rectificativo 2020 tendrá un déficit de 164.642 millones de francos cefas, el 3,% del Producto Interior Bruto nominal, frente al superávit de 85.569 millones programado inicialmente. Es decir, en vez de superávit, vamos a tener déficit. 1. A nivel de ingresos, la actividad global ha caído fundamentalmente en los primeros meses del año, producto de las medidas sanitarias cautelares que han tomado las autoridades para contener la expansión del COVID, lo cual se refleja en un fuerte ajuste a la baja de las proyecciones macroeconómicas respecto a las previsiones iniciales. En este sentido, los ingresos globales del Estado para el 2020 se sitúan en 909.607 millones de francos cefas, una reducción del orden del 25% con respecto al presupuesto inicialmente aprobado, que fue de 1,2 billones de francos cefas. Se corrigen a la baja las previsiones iniciales de los ingresos no petroleros a 218.011 millones de francos cefas frente a 323.112 millones de francos cefas, una corrección del 33%. Por su parte, los ingresos petroleros conocen una disminución del 22% con respecto a las previsiones iniciales como consecuencia de la drástica caída de los precios del crudo. 2. A nivel de gastos, se cifran en 1.074 billones de francos cefas, una caída del 4% con respecto a las previsiones iniciales, equivalentes a unos recortes de 48.474 millones de francos cefas. Cabe recordar a sus señorías que hasta ahora los recortes han constituido el único recurso que hemos utilizado año tras año desde la crisis del petróleo en 2014 y las sucesivas, llegando a recortar en torno al 70% del gasto público desde ese año. Por ello, consideramos que es momento de establecer nuevos mecanismos que incrementen los ingresos. Muchos se preguntarán ¿por qué los proyectos están parados? ¿Por qué hay varios proyectos que se han paralizado? Por la sencilla razón de que cuando se programaron estos proyectos con el boom del petróleo no se contaba con la bajada de la producción y del precio del barril del petróleo. Pero todo el mundo constará, y en esta Cámara principalmente, que las rectificaciones presupuestarias que han habido en ejercicios anteriores se han debido a que se confecciona un presupuesto con un precio de barril, pero con el correr del tiempo el precio del barril baja, lo cual los ingresos esperados ya no se pueden tener. Eso es lo que está buscando, por eso el Gobierno ahora mismo ha tomado medidas de cómo podemos nosotros mismos actuar con nuestra propia situación y continuar. Cabe recordar a sus señorías que hasta ahora los recortes han constituido el único recurso que hemos utilizado año tras año. Por eso el gasto público debe reducirse cada vez más si no tenemos ingresos suficientes. Por ello, consideramos que es momento de establecer otros mecanismos para recaudar ingresos. ¿Qué mecanismos son? El Gobierno se ha reunido estos días, hemos dicho que
hay que ver si se puede incrementar impuestos a los productos que causan, que son nocivos para la salud, el alcohol, el tabaco, a los productos de lujo, vehículos, estos grandes perfumes, etcétera. Eso es una medida que se hace en todos los países del mundo, en todos los estados del mundo cuando hay crisis. Es decir, hay una racionalización del gasto público. El Estado tiene que reducir gastos y solamente dejar que funcionen los servicios imprescindibles para el Estado, pero en ningún momento se ha tocado el gasto de personal que suponen los salarios. Por eso queremos invitar, el otro día presentamos la ley de corrupción, queremos invitar que todo el mundo estemos encima para que todos los ingresos que se produzcan en los diferentes departamentos de la Administración Central del Estado y demás administraciones vayan directamente a la caja del Tesoro Público. Sus señorías, la revisión de gastos se ha realizado esta vez con el objetivo de dotar de recursos a la lucha contra la pandemia y en base al siguiente criterio. 1. Hemos aprovechado el espacio fiscal liberado con la fusión de direcciones generales en los diferentes ministerios después de la remodelación del último gobierno. 2. La reducción de créditos presupuestarios destinados a viajes al exterior. Y 3. La suspensión de compras de equipos y servicios varios no esenciales. Todo ello ha dado como resultado un recorte en los capítulos como sigue. Queremos indicar que, pese a que hemos hecho una rectificación del presupuesto reduciendo conceptos de gastos, pero el Gobierno, fiel a su imperativo de ser el velador por el bienestar de la población, ha mantenido el sector social en óptima altura. Es decir, no se han tocado las previsiones del sector social, al contrario, se han aumentado. Educación se le ha aumentado unos 22.000 millones de francos cefas. El Ministerio de Hacienda, que en su función ocupa el capítulo se hace responsable del capítulo de contingencias, también se le ha aumentado una cifra por encima de los 30.000 millones de francos cefas. Y el Ministerio de Sanidad, debido precisamente al coronavirus, también se le ha aumentado una asignación sustancial para hacer frente al coronavirus, pese a que no estaba presupuestado. Y el Ministerio de Asuntos Sociales. En ese sentido, los recortes han quedado en los siguientes apartados. Subsidios y transferencias se reducen un 4%. Intereses corrientes caen en un 21% en sintonía con los compromisos firmes. Las inversiones registran una disminución del 13%. Como he dicho, hay varias obras paradas, pero ahora mismo el Gobierno ha mandatado un inventario total de todas las obras que están paradas. Incluso, también lo digo a los diputados para que sepan, el Gobierno ha adoptado la posición firme, invariable, de que todas las viviendas sociales que están construidas en todo el ámbito nacional y que no están terminadas, que se inventarien, que se fijen un precio aceptable para que los que quieran de los lugares diferentes puedan tener acceso a esas viviendas y comprarlas y ellos mismos terminarlas, en vez de esperar a que vuelva a venir el petróleo y cuando el Gobierno la va a terminar. Por lo tanto, esta medida, Su Excelencia, el Jefe de Estado y de Gobierno, le ha dado ese mandato al Gobierno y se está ejecutando por el Ministerio de Obras Públicas. También se han reducido los bienes corrientes y de servicio, que han crecido en un 4% para atender a las necesidades de crisis. Los gastos corrientes pasan de 802.721 millones de francos cefas a 795.579 millones de francos cefas, lo que representa una disminución del 4% con respecto al presupuesto inicial, a pesar de incrementar las asignaciones dedicadas a la lucha contra la pandemia. Los gastos de personal de Administración Civil del Estado se mantienen prácticamente en el mismo nivel. Los gastos de bienes corrientes y servicios de las previsiones iniciales de 370.160 millones pasan a 384.699 millones de francos cefas, es decir, una revisión al alza de 4%, equivalente a 14.539 millones para atender a gastos de lucha contra el COVID. En este presente ejercicio 2020, el total de créditos destinados a la lucha contra el COVID se eleva a casi 22.000 millones de francos cefas. Para el ejercicio 2020 actual,
La dotación destinada a subsidios y transferencias corrientes pasa de 163.150 millones de francos cefas a 156.568 millones de francos cefas, una disminución del 4%, registrado especialmente por la subvención del combustible, que asciende a un 20%. El techo de proyectos y de inversiones se ha fijado en este presupuesto rectificativo en 278.670 millones de francos cefas, en lugar de los 320.000 millones aprobados inicialmente, lo que supone una disminución del 13%. El déficit público alcanzaría un importe de 164.641 millones de francos cefas frente a un superávit de 89.569 millones de francos cefas aprobados inicialmente. Este déficit se financiará con dos instrumentos. Uno, medidas económicas de adopción inmediata, y con recursos de endeudamiento clásico. 3. Las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno de manera inmediata son un mayor control en la recaudación de impuestos y tasas para asegurar su ingreso al fisco, la exigencia de pago de tributos por todos los contribuyentes de conformidad a la normativa en vigor. 3. La continuación de la política de priorización y control del gasto público, gastar solo lo imprescindible y necesario para el normal funcionamiento de la Administración. 4. La inmediata ejecución de la Ley de Incentivación Fiscal. Esta Ley de Incentivación Fiscal solo tiene vigencia de 2 años. Transcurridos esos 2 años, los que no hemos cumplido lo que dice esta ley, tendremos nuestra penalización y fuerte. ¿En qué consiste? Cada uno se presentará a la Hacienda Pública y dirá que tengo tal terreno, tengo tales casas, tengo tales bienes. La tasa que se pone es mínima para que en el registro de propiedad se pueda registrar y pagar las tasas. Es necesario. Todos nosotros, los servidores públicos, debemos ser los primeros que demos ejemplo del cumplimiento de esta disposición. Porque yo acumulo riquezas, me voy día de mañana, mis hijos que quedan, cuando Hacienda les exija los impuestos que debían pagar tu padre por esas riquezas y no los pagó, muchos van a perder los bienes que tenemos. Por eso, esta ley de incentivación fiscal, hablamos claro, el Gobierno siempre ha hablado claro, es necesario para que la cumplamos. 2. Recursos financieros de endeudamiento. Con la línea de crédito chino por unos 140.000 millones de francos cefas, la emisión de bonos por un valor cercano a 200.000 millones en nuestro Banco Central, BEAC, y por unos 50.000 millones entre otros socios. En conclusión, este proyecto de ley de presupuesto rectificativo para el presente ejercicio económico 2020 se ha elaborado tomando en consideración la evolución económica actual, el nivel actual de los precios de los hidrocarburos y, sobre todo, la incertidumbre mundial sobre la evolución de la pandemia. Honorables diputados, para que este proyecto sea sostenible y financiable, es necesario que el Gobierno continúe con la implementación de reformas económicas y financieras, así como el cumplimiento del programa de servicio ampliable del Fondo Monetario, que es lo que llamamos SAF, con el Fondo Monetario Internacional. En términos simples, todos debemos apretar y ajustarnos los cinturones, porque la situación lo exige. El proyecto de ley consta de un preámbulo, un artículo, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores miembros de la mesa, señoras, honorables diputados, sus señorías todos, como he anunciado a sus señorías al inicio de esta intervención, el Gobierno de la Nación ha aprobado y firmado con algunos países amigos varios acuerdos para consolidar los lazos de amistad y cooperación que felizmente existen entre estos países y la República de Guinea Ecuatorial por una parte, así como facilitar la integración plena de nuestro país al concierto internacional. En este orden de ideas tenemos el honor de someter dichos instrumentos jurídicos a la consideración de sus señorías con el firme propósito de obtener el beneplácito de este alto órgano legislativo del Estado para que puedan ser ratificados por la alta autoridad competente. Como podrán comprobar, al examinar dichos textos jurídicos, se trata de instrumentos que tienden a afianzar nuestros lazos de cooperación con los países amigos, siendo estos los siguientes: Etiopía,
Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y Turquía, y más todavía los que vienen, porque Asuntos Exteriores tiene una agenda grande sobre estos acuerdos de cooperación. 1. La República Federal Democrática de Etiopía, acuerdo de exención recíproca de visados a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicios y otro de cooperación en el dominio de la defensa. 2. Con la República de Nicaragua, acuerdo marco de cooperación económica, comercial, cultural, científica y técnica. 3. Con la República Bolivariana de Venezuela, 4 acuerdos. 1. Cooperación en materia educativa. 2. Exención recíproca de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. 3. Cooperación en el dominio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y diplomas educativos. 4. Cooperación técnica aeronáutica. En cuarto lugar tenemos la República de Indonesia, acuerdo marco de cooperación y de consultas bilaterales, acuerdo de exención de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. En quinto lugar, con el Reino de Arabia Saudita, acuerdo marco de cooperación económica, cultural, científica y técnica. En sexto lugar, con los Emiratos Árabes Unidos, acuerdo sobre la explotación de servicios aéreos, acuerdo de exención mutua de los requisitos de visado de entrada en los pasaportes diplomáticos, servicios y ordinarios. 7. Con la República de Turquía, acuerdo de exención recíproca de visados a los titulares de los pasaportes diplomáticos y de servicio. Sus señorías, permítanme pedirles, como siempre les hemos pedido en nombre de la delegación de gobierno, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 3 de nuestra ley fundamental, solicitamos al gobierno el beneplácito de sus señorías para que estos proyectos de disposiciones y acuerdos sean objeto de atenta lectura, estudio y aprobación, añado si procede, pero creo que procede. Por lo tanto, contamos con la siempre benevolencia y comprensión de sus señorías. Termino esta comparecencia agradeciendo, excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras vicepremiembros de la mesa, honorables portavoces, señorías todos. Sinceramente, agradecemos a este alto y excelente auditorio la atención, consideración y muestra de solidaridad mostradas a mi persona y a la delegación que me asiste, esperando que los temas aquí expuestos sean considerados en su justa medida y en su justo sentido, y en consecuencia adoptados por este Parlamento Nacional, como todos decimos, por una Guinea mejor. Por último, expresamos nuestro sincero deseo de éxito y normal desarrollo de los trabajos de estas sesiones ordinarias del Parlamento y permítanme, quedan un mes y medio, desear a todo el mundo felices fiestas de Navidad. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, señor presidente, por acordarme esta intervención. Primeramente, quiero garantizar al señor primer ministro que haremos atenta lectura, análisis, estudio y aprobación, si fuera necesario, de los proyectos de leyes que ha traído. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísimos miembros de la mesa, excelentísimo señor viceprimer ministro del Gobierno, viceprimer ministro primero, viceprimer ministro tercero, miembros de gobierno aquí presente, delegación de gobierno, honorables diputados. Tomo la palabra aquí en representación de los diputados de mi grupo parlamentario, que es el grupo de la Coalición Democrática, y con ello, con los minutos que me ha dado el señor presidente, quería ser muy breve, pero tendré que desarrollar poco a poco lo que hemos interceptado de la exposición del señor primer ministro del Gobierno. Señor primer ministro, disponemos para el estudio y aprobación, si procede, de los proyectos de leyes que ha presentado el Ejecutivo aquí hoy. Tenemos que hacer un uso racional, como lo acaba de determinar el presidente de la mesa,
Y con ello, señor primer ministro, encargado de la coordinación administrativa, creo que vuestra excelencia en su exposición ha olvidado que los presupuestos de las entidades autónomas y empresas de participación forman parte del presupuesto general del Estado, porque aquí no los ha mencionado. Y esto está establecido por ley y por el reglamento interno de esta Cámara de los Diputados. Por lo tanto, debo manifestar mi disconformidad con esta forma de hacer las cosas. La liquidación de los presupuestos de las entidades autónomas y empresas de participación es tan importante como lo es el mismo presupuesto general del Estado. En esta Cámara estamos constatando cada vez más claridad, con más claridad, que el Gobierno tiene poco control sobre estos entes públicos. Excelentísimo señor primer ministro, uno de los atributos que debe caracterizar cualquier presupuesto es la claridad y sinceridad. Un presupuesto debe ser sincero en su elaboración, ejecución y en su liquidación. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática, entendemos que las líneas presupuestarias que aparecen en el 100% de pago en el programa de inversiones de 2019 son proyectos ya concluidos. En este sentido, que necesito que el Gobierno me confirme si realmente existen o se han concluido los siguientes proyectos, para no mencionar de entre tantos, porque hay muchos relacionados dentro de ese presupuesto de inversión de 2019. Está en la página 64, código 487, la construcción de viviendas sociales en el distrito urbano de Abiaresato, pagado al 100%. No sé si el Gobierno lo habrá verificado. Tenemos en la misma página, código 477, construcción de una clínica oftalmológica en el hospital de Bata, pagado 100%. Tenemos en la página 63, código 470, instalaciones de un sistema de energía solar en el hospital del distrito urbano de Etegueben, pagado en su totalidad. No sé si ya funciona. Otros proyectos como con una ejecución de 90%, como es el caso de los códigos 285, que es la electrificación fotovoltaica del distrito urbano de Acalayombam. Más del 90% de lo que el Gobierno ha invertido en ese proyecto. Lo mismo tenemos en 286, el distrito urbano de Bisobinam, en la página 57, inversión que ya ha hecho el Gobierno, pero no se sabe si está en funcionamiento todo esto. Señor primer ministro, si le pido la información de estos proyectos, es porque creo que vuestra excelencia debe tener un perfecto conocimiento de las acciones que el Gobierno ejecuta en todo el territorio nacional. Señor presidente, sus señorías, tengo cierta dificultad de intervenir y hacer preguntas sobre el presupuesto rectificativo, porque el Gobierno lo ha puesto en aplicación sin la previa aplicación del Parlamento en sus cámaras, y quiero saber el porqué. Señor primer ministro, usted como miembro de Gobierno y yo como diputado, sabemos que este texto, la ley de presupuesto, nace de un departamento ministerial como anteproyecto de ley. Luego se eleva al Consejo de Ministros. Ya es un proyecto de ley. Cuando llega aquí en la Cámara de los Diputados, sigue siendo proyecto de ley. Nosotros lo estudiamos, aprobamos, lo enviamos en el Senado hace el mismo trabajo y lo devuelve al Gobierno. A partir de ahí, su excelencia, el jefe de Estado, lo sanciona. Y cuando ya lo ha sancionado, ya deviene ley. Ley de Presupuesto General del Estado. Señor primer ministro, según el artículo 76 de nuestra ley fundamental, la Cámara de los Diputados y el Senado aprueban sus presupuestos de gastos y los comunican al Gobierno para su acomodación e inclusión en los presupuestos generales del Estado. Y conforme al artículo 7 del reglamento de esta Cámara de Diputados, la misma Cámara elabora, aprueba y ejecuta sus propios presupuestos. Señor primer ministro, bien entendemos
que estamos atravesando un periodo de recesión económica, pero también creemos que cualquier revisión del presupuesto general del Estado que se haga, sea al alza o a la baja, se tiene que respetar los procedimientos. Señor Primer Ministro, no creo que los trabajos de una comisión no deben derogar directamente una ley que ha cumplido sus cauces y ha sido sancionada por su excelencia el jefe de Estado y presidente de la República. Aprovechando también la intervención del señor Primer Ministro, manejando ya los presupuestos generales del Estado, decía que el Estado de la República de Guinea Ecuatorial ha comprado las acciones del CCI Bank. Me gustaría saber en qué partida presupuestaria el gobierno se ha valido como para comprar las acciones del CCI Bank. Se prevé en el proyecto de ley una reducción de orden de menos 5% para la Cámara de los Diputados, mientras que en términos reales, cuando lo manejamos, se nos practica una reducción de más de 15%. Los honorables diputados son, yo creo que eso lo comparten conmigo. Señor Primer Ministro, ¿nos puede explicar lo que realmente está pasando con ese caso, con ese tema de recortes? Señores miembros del Gobierno, quiero atraer una atención para hacerles entender que esta reducción afecta a la población que nos ha votado, más que a nosotros mismos los diputados. Porque los diputados en general atendemos a la población con nuestros recursos propios. No tenemos ninguna asignación que nos permita construir escuelas, iglesias, celebrar fiestas, etcétera, como lo estamos haciendo en todo el ámbito nacional. Honorables diputados del grupo de la coalición, les pido que nosotros, respetando los acuerdos que tenemos firmados con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, les pido que admitamos a trámite estos presupuestos para su mejor estudio en comisión. A los diputados del grupo mayoritario, yo sé que sus señorías amargamente admitirán estos presupuestos a trámite, pero teniendo en cuenta que la comisión es soberana y que en ningún momento el gobierno puede acerarse en una postura que claramente lesione los intereses del pueblo, tratemos juntos en comisión de encontrar una salida satisfactoria. Señor Primer Ministro, nosotros somos conscientes que una vez más de que nuestra situación económica no es buena en estos momentos. Es por esta razón que, en nombre de mi grupo parlamentario, me gustaría que cuando nos traigan los proyectos de presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio 2021, nos presenten la situación de las empresas que prestan servicios de mantenimiento y que estén cobrando del presupuesto general del Estado. Señor Presidente, sus señorías, nosotros, desde el grupo de la Coalición Democrática, entendemos que por ley, o mejor dicho, por normativa general, la entrada en vigor de un tratado internacional, bilateral o multilateral de un Estado parte se hace mediante ratificación previa de un Parlamento como órgano legislativo del Estado correspondiente. Con ello, señor Primer Ministro, nuestro grupo parlamentario quiere hacer un recordatorio que siempre venimos haciendo al Gobierno, en el sentido de que este órgano de representación popular trabaja con carácter legal, es decir, que el Gobierno debe cumplir con los trámites exigidos por las leyes, al igual que lo hemos dicho con el tema de los presupuestos generales del Estado, que cumplamos con los procedimientos y lo que dicen las leyes. En virtud del artículo 8 de nuestra Constitución, dentro del procedimiento legislativo común, el artículo 126 del reglamento de esta Cámara de los Diputados dice que el Gobierno solicitará de la Cámara de los Diputados dicha aprobación mediante el envío de acuerdo adoptado. Ya tenemos los acuerdos. El envío del texto del tratado está, así como memoria explicativa que justifica la solicitud, las reservas y declaraciones que pudiera hacer el Gobierno. Esto es la 10ª vez que lo estoy repitiendo al Gobierno y nunca se ha cumplido, señor Primer Ministro. Memoria explicativa de los tratados. El grupo de la Coalición Democrática cree que la posición de la República en el concierto de las Naciones Unidas debe imponer la toma de acciones
y mecanismos tendentes a reforzar la política exterior y cooperación internacional para promover una mejor interacción. Por lo tanto, de acuerdo con el espíritu, la forma y el fondo de los acuerdos marco y convenio presentados por Su Excelencia el señor Primer Ministro, no podemos impedir ese requisito constitucional indispensable para que el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ratifique esos convenios internacionales. Sus señorías, entendemos que el Código Penal es el principal instrumento jurídico de garantía de normal desarrollo de la convivencia, con la prohibición imperativa de determinadas conductas, tanto acciones como omisiones. Por lo tanto, aquí la cuestión no es solo admitir a trámite, estudiar y luego aprobar, no. También entendemos que las normas se dictan para exigir su cumplimiento, que es lo que en gran medida sufrimos aquí. Señor Primer Ministro, aquí tenemos una comisión de quejas y peticiones. Recibimos casos aquí todos los días. Sobre todo, la ejecución de las sentencias. Que se apliquen las leyes. Que las leyes no se queden en los papeles. Señor Presidente, sus señorías, delegación de Gobierno, concluyo mi intervención admitiendo a trámite todos los proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo para su estudio, aprobación, análisis y procediera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Antes de entrar en materia, quisiera no es salir al paso, sino, como siempre digo, pedir un poquito de paciencia para que las cuestiones de detalle sean estudiadas en comisión. Por tanto, creo que si tuviéramos que hacerle preguntas ya al primer ministro sobre los detalles del presupuesto, sobre todo en términos de inversiones, creo que en comisión haríamos poco trabajo. No obstante, también con respecto al presupuesto de las entidades y empresas de participación, tengo memoria, me acuerdo de que cuando se presentaron los últimos presupuestos, el acuerdo fue que, porque no los examinamos, que diéramos al gobierno un tiempo porque estaba en un proceso de reestructuración de esas empresas. Son pequeñas aclaraciones. Y con la venia de Su Excelencia el Presidente de esta Cámara de los Diputados, excelentísima señora Vicepresidenta Segunda, excelentísima señora Vocal, secretarios de mesa, excelentísimo señor Primer Ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa, excelentísimos señores viceprimeros ministros, primero y tercero, ministros de Estado, ministros, altos funcionarios de la delegación de Gobierno, sus señorías, portavoces y honorables diputados. Señor Primer Ministro, los diputados de mi grupo, el Grupo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, somos un colectivo con un sentimiento patriótico común que nos mueve a ser solidarios con el Gobierno, sobre todo en momentos difíciles, puesto que todos deseamos la prosperidad y el bienestar del pueblo al que representamos en esta Cámara. Dicho de otra manera, es la justificación de nuestro apoyo al Ejecutivo siempre que nos pide avalar los proyectos de leyes y acuerdos cuya finalidad, como en esta ocasión, es brindar una vida mejor a los ecuatoguineanos en los términos socioeconómicos, jurídicos y de libertades. Lo hacemos por necesidad política, al margen del clima de discrepancia, críticas o censuras que en todo caso son propias de las asambleas de sensibilidades ideológicas diferentes, ya que al fin y al cabo
Lo que el Gobierno, cuya acción coordina Vuestra Excelencia, espera de nosotros es recabar el mayor apoyo necesario de los honorables diputados de esta Cámara. Dicho sea de paso, esta mayoría, aunque está suficientemente garantizada, sin embargo, quiero agradecer al Grupo de la Coalición Democrática que, a pesar de sus puntos de divergencia, siempre ha acabado colaborando con su voto a favor de las iniciativas del Gobierno, y es una actitud responsable del respeto a nuestra coalición y que merece nuestro reconocimiento como grupo mayoritario. Sus señorías, aunque vamos a economizar el tiempo de nuestra intervención, no obstante, de manera sucinta quiero hacer algunas reseñas a cada una de las disposiciones, dado que en las comisiones el mismo Gobierno aquí presente y sus responsables lo saben. En las comisiones estos trabajos, los debates suelen ser en estudio, suelen ser tensos, meticulosos y muy profundos, significando que la aprobación siempre es seguida o guiada por una actitud de rectitud, el interés y la objetividad, y nunca como un simple trámite, porque ni la presidencia de la mesa, que realiza las tareas de moderación con una maestría y una excelencia que tengo que reconocer aquí, ni mucho menos los honorables diputados de este hemiciclo podemos permitirlo. Sería un ejercicio de laxismo en cuestiones tan fundamentales que son para seguir consolidando nuestro Estado democrático y de derecho. Es en este sentido que damos la bienvenida a este paquete de proyectos de leyes y acuerdos. ¿Por qué no felicitar al Gobierno en su afán de seguir una tendencia internacional de reconocer y proteger los derechos de las personas, el respeto a las leyes que emanan de nuestras costumbres y por tanto de nuestra propia Constitución, mejorar la situación económica y cultivar las buenas relaciones de amistad y de cooperación con los países amigos? Concerniente al proyecto de reforma de la ley que regula la nacionalidad ecuatoguineana, para nosotros es una acción de justicia universal e incluso, me atrevo a decir, humanitaria, porque se trata de flexibilizar las condiciones jurídicas de las personas, generalmente inmigrantes, que han venido residiendo en nuestro país, demostrando actitudes de una convivencia pacífica y solidaria, y por las cuales el Estado se ve en la obligación de adoptar todas las medidas razonables para que no sigan siendo, como quien dijera, personas apátridas, al mismo tiempo que se prevé la pérdida de la nacionalidad en los casos de comisión de delitos u otros actos ilícitos recogidos en este mismo proyecto de ley. También es verdad, hay un principio sociológico que relaciona la población con el desarrollo. Un pueblo o un país de mayor habitantes, de muchos habitantes, obviamente es un país que se desarrolla porque los habitantes consumen bienes y servicios y después sirven como mano de obra. Y porque también todos los días, creo que no solamente en Guinea Ecuatorial, en todas las partes del mundo hay nuevos ciudadanos que se inscriben como naturalizados en muchos países, entre ellos ecuatoguineanos. Entonces, vamos a ver también si nuestro país es atractivo para los extranjeros, a ver si tienen necesidad de ser ecuatoguineanos. Concerniente al proyecto de ley del Código Penal, obviamente Vuestra Excelencia hace una justificación muy fundamental o muy fundada para un Estado moderno, puesto que el Código Penal es el instrumento que recoge todas las normas jurídicas en un Estado, como el compendio de leyes aplicables en materia penal. Y como lo ha dicho, 50 años después de nuestra accesión a la soberanía nacional, no podemos seguir usando leyes supletorias
para las infracciones, sanciones penales, los delitos y el estado de peligrosidad a los que se atribuyen penas y medidas de seguridad. Por lo tanto, este proyecto de ley va a permitir que tengamos a partir de entonces un sistema penal más efectivo y más respetuoso con nuestros derechos en todas las etapas del proceso. Relativo al proyecto de ley reguladora de la adopción de menores, igualmente creemos que la finalidad del Gobierno es regular la adopción sujetándola a la tramitación a las normas establecidas en la materia por nuestra Constitución y los convenios y tratados internacionales, como bien ha dicho, haciendo que la adopción tenga por objeto velar por el interés de los menores, amparando su derecho de vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados necesarios cuando, como bien ha señalado Vuestra Excelencia, su familia de origen no puede proporcionárselos. Tocante a la liquidación de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico 2019, el informe de liquidación al 30 de junio de 2020 y la rectificación de los presupuestos de 2020, señor Primer Ministro, esta situación interpela al Gobierno para que redoble cada vez los esfuerzos de ir trabajando poco a poco para ir recuperando el sector económico, porque observamos que la desaceleración de la economía en 2019 persiste, y persiste sobre todo con la situación de la aparición de la pandemia del coronavirus en el presente año, como bien lo ha señalado. Si bien es cierto que en este balance el año 2019 fue algo mejor, al cerrarse con un superávit de 129.392 millones de francos cefas, la ejecución al 30 de junio de 2020 refleja, sin embargo, un déficit de 43.227 millones de francos cefas, a pesar de los recortes en los gastos públicos. También siguen siendo inquietantes las previsiones del crecimiento, que van a la baja, creo que es menos 8 puntos o 8 puntos por debajo del cero. Y después tenemos el dato de 164.642 millones en el presupuesto rectificativo. No obstante, vamos a seguir confiando en las medidas económicas de adopción inmediata que está tomando Vuestra Excelencia y, como queda dicho, dar un nuevo impulso al programa de asistencia y financiación con el Fondo Monetario Internacional, del que estamos pendientes del desarrollo de las negociaciones. También, con respecto a la situación de la COVID-19, tenemos información de que el Fondo Monetario Internacional tiene lo que llamamos un mecanismo de financiación rápida, que es un fondo que se reserva para las situaciones de emergencia para los países. No sabemos por qué hasta esta parte este fondo no ha podido ser. El gobierno de Guinea Ecuatorial no ha podido tener acceso a este fondo para un poco allanar este gran déficit que el Estado ha tenido como consecuencia de la lucha contra la COVID. Y en relación a las 7 propuestas de acuerdo presentados, efectivamente los acuerdos económicos, científicos, culturales, de defensa, etcétera, etcétera, significan que nuestro país va a tener mayor acceso a la inversión, a los mercados y productos de otros países, en mercados y en los ámbitos descritos y viceversa. Los diferentes ministerios, tal vez sea nuestra recomendación, tienen que aprovechar el marco de esos acuerdos para que no sean acuerdos muertos, porque son sectores concretos en los que los otros gobiernos, los gobiernos amigos, van a colaborar o van a cooperar con el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Y concerniente a las consultas, los acuerdos sobre consultas, estos son generalmente para la solución de conflictos en el ámbito de seguridad
y judicial internacional, que es una dimensión fundamental en la cooperación internacional, en un mundo donde cada vez más globalizado, en el que también priman lo que llamamos los conflictos de intereses. También felicitamos los acuerdos de extensión de visados, porque permiten a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, en este caso, poder viajar sin visados en las categorías de los pasaportes aquí mencionados. Y esta lista, como bien lo ha dicho Vuestra Excelencia, esta lista larga de nuevos acuerdos que cada día estamos firmando, demuestra la dimensión de la política internacional que cultiva Su Excelencia el Presidente de la República. Sus señorías, excelentísimo señor Primer Ministro del Gobierno, miembro del Gobierno, señor Presidente, miembro de la Mesa, nuestras razones para aprobar el estudio y análisis del conjunto de estas disposiciones son estas, y luego pues estamos listos para iniciar los trabajos correspondientes. Muchas gracias. Su Excelencia Presidente de esta mesa de la Cámara de Diputados, ya de entrada di mi agradecimiento porque la delegación de Gobierno contaba con esta buena disposición en los grupos parlamentarios, sobre todo el de la coalición, como muy bien lo ha señalado el titular del grupo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Honorable portavoz del grupo mixto, coalición, error humano, coalición, le voy a indicar unas reflexiones. Le diré que lo que nos divide como individuos o como partido nos debe unir como pueblo. Lo que nos divide como individuos, a usted y a mí como partidos, nos debe unir como pueblo. Y el pueblo, cuando está en peligro, tenemos que estar todos unidos. Uno. En segundo lugar, le voy a decir que la vida no se resume en la velocidad de las agujas del reloj, sino en las gestiones y las obras bien hechas. En ese sentido, este gobierno es un gobierno de dignidad. ¿Por qué? Porque concilia. La dignidad es cuando se concilia entre lo que se dice y lo que se hace. Y nuestro gobierno está perfectamente cumpliendo, haciendo todo lo que programa y dice. Por eso quiero indicarle que si presentamos los presupuestos en estas fechas, presupuestos rectificativos, etcétera, estamos condicionados a las exigencias de una institución financiera internacional que es el Fondo Monetario, con toda la cola que lleva encima el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, etcétera. Vuestra honorable persona pregunta por los presupuestos de empresas autónomas. Le ha contestado el portavoz del grupo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Permítame señalarle que el gobierno, en un decreto del cual número no me acuerdo, ha constituido el Comité de Reestructuración de las Empresas Públicas y Entes del Estado. Este comité ha estado trabajando para reestructurar estas empresas y hace muy poco tiempo hemos formado los nuevos consejos de administración. Una de las razones por las cuales se han reestructurado las empresas es porque notamos que había una falta de gobernanza en esas instituciones. Había una manipulación indebida de los caudales públicos. Por eso, al haber hecho esta reestructuración, y todavía usted sigue los medios informativos, siguen apareciendo trabajos que se van haciendo, hemos recomendado que estas empresas celebren sus consejos de administración para consolidar sus ejercicios presupuestarios. Lógicamente, el gobierno no iba a traer aquí unos datos que no han sido consolidados por estas empresas. No obstante, en la página 36 de este informe que he hecho, estoy indicando que la delegación de gobierno está dispuesta para ofrecer en la comisión parlamentaria correspondiente de presupuestos y economía todos los datos que hagan falta al respecto. Por lo tanto, el gobierno tiene control sobre la situación. Tiene control porque desde el momento en que hemos reducido el número de
miembros del Consejo de Administración, que eran 10, 15 a veces, se han quedado a 5, adaptándonos a las normas de la OHADA, que prevé o 12 máximo o 3 mínimo. Lo hemos dejado en 5 y algunos de ellos ya han empezado a hacer sus reuniones para efectivamente consolidar sus estados financieros. El tema de las construcciones de viviendas sociales, le he dicho a vuestra honorable persona, sin saber que me iba a hacer esta pregunta, he indicado que el presidente jefe de gobierno ha dado mandato al gobierno y el Ministerio de Obras Públicas con Geproyecto están cumpliendo para hacer un inventario de todas esas obras y ver las razones por las que, razones conocemos, las que están sin terminar, ver si estas se pueden adjudicar a ciudadanos que pudieran interesarse a precios módicos para que ellos los terminen. Y las que han terminado y no están todavía en ejecución, es que sí, si las construcciones, las obras civiles han terminado, pero existe todo lo que es el valor añadido a estas obras civiles, el agua, electricidad, etcétera. Por lo tanto, no se puede entregar una obra de estas sin que se haya cumplido todos estos requisitos. Efectivamente, el gobierno tiene la responsabilidad de vigilar sus actuaciones, las actuaciones de sus miembros, y tiene también la responsabilidad de elegir a estos miembros. En ese sentido, nosotros hemos elegido unos colaboradores y les estamos vigilando para que cumplan. En ese cumplimiento va precisamente lo que estamos exigiendo. Pero claro está, la condición humana muchas veces falla, no responde a las expectativas que se esperan en el momento. Pero le digo que no le tranquilizo, le digo que el gobierno es exigente, es contundente y es responsable. Y es un gobierno de responsabilidad porque lo que decimos también lo cumplimos. En fin, ha indicado los procedimientos. Efectivamente, el gobierno respeta los procedimientos. Ninguna disposición ha pasado por esta Cámara de Diputados viniendo de un ministerio directamente aquí. Han seguido el procedimiento establecido. ¿Cuál es? Consejo directivo del ministerio respectivo, presidencia del gobierno, comisión de consejeros para su estudio, remisión al Consejo Interministerial, adopción, remisión al Consejo de Ministros a su aprobación y luego terminan en esta Cámara de Diputados para que siga el trámite correspondiente. Por lo tanto, en ningún momento nos hemos desviado de las disposiciones. En cuanto a lo que indica de los ajustes salariales, sería una política discriminatoria que se diga que el gobierno disminuye los salarios de la Cámara de Diputados. No voy a eso porque el presidente de esta mesa ya explicó en su día las razones, que no solamente es a esta Cámara, sino al Poder Judicial y a otros. Incluso los mismos entes en donde descubrimos que había gente que cobraba 11 millones, 15 millones, se ha tenido que ir a esta reducción. Por lo tanto, no voy a abundar sobre este tema porque el presidente de esta mesa de diputados, de la Cámara de Diputados, ya tiene suficiente información porque Su Excelencia Presidente de la Cámara de Diputados, el Primer Ministro, formamos parte de aquella comisión que trabajó sobre esto. Los diputados soportan los gastos del pueblo. Le voy a decir, honorable portavoz, que todos soportamos los gastos del pueblo. Y vamos a casos individuales, no queremos traer sobre la mesa los inventarios de algunos miembros que no son diputados precisamente, pero los de sus jurisdicciones lo conocen, saben lo que invierten. Por lo tanto, lamentamos que la situación económica nos ha situado a todos en este sitio. Las empresas que prestan servicios de mantenimiento, estamos perfectamente, hay un viceministro encargado de esta cuestión, podrá perfectamente venir a informarla en el Parlamento. Nosotros aquí en nuestra presentación damos lineamientos generales a las disposiciones que presentamos, pero todo está bajo control en ese sentido para las empresas. Incluso se ha hecho un trabajo de reducción de presupuestos a bastantes empresas de mantenimiento y aún habrá que hacer más, puesto que la situación económica nos lo exige. Habla de la suscripción de los acuerdos. Voy a indicarle que debemos saber lo que es acuerdo, convenio y tratado.
Estos conceptos el honorable Pablo se lo podrá explicar mejor. Entonces aquí se trata de acuerdos que son relaciones bilaterales. En ese sentido cumplimos. El gobierno negocia, firma y los trae a la mesa de interministerial, Consejo de Ministros, los aprobamos y venimos aquí. Ahora bien, si el pueblo que representan ustedes ve que hay que hacer alguna reserva a la hora de la ratificación, efectivamente se dirá que el Guinea Ecuatorial presenta su reserva en tal artículo por tal. No es al gobierno en este momento. Quizás, por eso se dice que 6 ojos ven más que 2. Si los ojos del gobierno son 2 más los de la Cámara de Diputados llegan a ser 6, ustedes verán en lo que podamos hacer reserva en estos artículos. Ejecución de las sentencias. No sé si la ejecución de las sentencias le corresponde al gobierno. No sé si le corresponde al gobierno. El gobierno cumple con su papel. Un juez es el que dicta una sentencia. Y de hecho le voy a decir, hay pruebas evidentes que el primer ministro del gobierno está rechazando todos los recursos que se mandan a la presidencia para exigir que se cumplan sentencias. Nosotros decimos que el artículo, me parece 91 o 93 de la ley de orgánica del Poder Judicial indica que los juzgados y hacer ejecutar los juzgados le corresponde a los tribunales de justicia y no al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos al margen de esta situación. Yo quiero decirle, honorable diputado, que todos debemos participar en la práctica de la política de la esperanza. Todos. No solamente el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Debemos practicar una política de esperanza porque saber de dónde venimos, dónde estamos, nos debemos imaginar a dónde queremos ir. La política no sé si tiene el pasado, pero el futuro es lo que debemos luchar todos para que sea. Por eso yo pido que todo el mundo tengamos esperanza de esta Guinea mejor que decimos. Y estamos trabajando, por eso le he indicado al entrar que hay una coherencia, hay una dignidad de un gobierno que dice y hace lo que dice, y esa es la dignidad de nuestro gobierno. En cuanto al portavoz, no obstante, con todo corazón y con el consentimiento del grupo de gobierno, agradecemos sinceramente su postura de habernos apoyado y mandar a trámite estos proyectos de disposiciones. A nivel del portavoz del grupo del PDG, honorable portavoz, mis palabras en la última intervención son suficientes, no quisiera repetirlos. Gracias, gracias y muchísimas gracias. Sí, se cumple con el deber de portavoz del partido mayoritario, pero también este deber, cuando se le pone flores encima, hay que aplaudirlo. Esa es la gratitud que le expresa la delegación de gobierno. Y no es un gobierno de PDG, aquí tenemos un líder, aquí tenemos ministro de Trabajo, el delegado de Agricultura, el secretario de Estado de Pesca, que no son del PDG, pero en nombre de ese gobierno le damos esta gratitud. Explicarle con respecto a los detalles, como muy bien le ha dicho al portavoz, he indicado que creo que eso, sí, en la página 36 de mi intervención estoy indicando que la delegación de gobierno ofrecerá todos los detalles que hacen falta para la mejor comprensión e interpretación de los textos que hemos presentado hoy. En eso no cabe la menor duda. Hay expertos en este gobierno. Honorable portavoz del PDG, con respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, efectivamente, como bien sabe, en diciembre del 2016 los jefes de Estado se reunieron en Yaoundé, los jefes de Estado de la CEMAC, convocados por el Fondo Monetario y por Francia, para tratar de hablar de una devaluación del franco CFA. Pero nuestro jefe de Estado intervino y, como le doy resumen, indicando que se haga un planteamiento de ajuste, no en la comunidad, sino por cada Estado, que cada Estado firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Guinea Ecuatorial estábamos en muy buena posición, puesto que nuestra reserva de divisas se ha estado ingresando en el Banco de Francia y ha estado sirviendo a otros Estados. Llegado a esta situación, nos encontramos como quien dice que ¿dónde está Guinea Ecuatorial? Entonces,
hemos venido negociando con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido un primer programa de asistencia técnica personal. Este programa se firmó, no hubo nada. Después ya vino el programa SAF, que es el que está previsto para que el Fondo Monetario dé financiación al programa presupuestario de Guinea Ecuatorial. Y a la vez el mismo Fondo Monetario Internacional, no a petición de Guinea Ecuatorial, que yo sepa de ningún otro estado, sino a programación del propio fondo, dijo que enviaría ayuda presupuestaria por el COVID a los países para apoyarles. Yo creo que en Guinea Ecuatorial no sé si se cifraba en unos 50.000 millones de francos CFA, el ministro de Hacienda podrá dar el dato. Nosotros queremos decir al fondo, y estamos diciendo al fondo, el primer ministro he recibido al embajador de Estados Unidos, al embajador de Francia, al representante del PNUD, al coordinador residente de las Naciones Unidas, y le he recordado lo que el honorable Pablo dice en su profesión: pacta sunt servanda. Vamos a cumplir el pacto que hemos firmado. Por eso, la política del gobierno es que si hay que privatizar las empresas públicas, sí estamos de acuerdo, pero tiene que ser una privatización a nivel nacional. Estamos de acuerdo con la privatización de lo que son activos del Estado, pero a nivel nacional o a nivel de la subregión. Por lo tanto, termino, honorable portavoz, una vez más diciéndole muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos orgullosos, el grupo del gobierno, de contar con sus personas, tanto vuestra honorable persona como de la coalición. Muchísimas gracias, honorables diputados, muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísima señora presidenta, vicepresidenta, miembros de la mesa. Expreso en nombre de la delegación de gobierno nuestras gratitudes. Muchas gracias. El presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mabamezú, quien modera las deliberaciones tras valorar las intervenciones de los portavoces y la presentación del primer ministro, ha indicado que en esta institución parlamentaria se dará prioridad a los proyectos de los presupuestos generales del Estado, después de los cuales se comunicará al gobierno para la presentación de los miembros del Ejecutivo, que defenderán los demás proyectos de disposiciones ante las respectivas comisiones parlamentarias.